La separación de helio e hidrógeno por vidrio Pyrex. Difusividad. La difusividad de helio es mucho mayor que la difusividad del hidrógeno en Pyrex. Digamos que tenemos un tubo en el cual se alimenta una corriente. Ay, dice que traigo el borrador puesto. Ay, era punteada. Se alimenta, digamos aquí, pues se alimenta una corriente de mezcla helio-hidrógeno. Entonces, pues bueno, se deposita aquí y gracias a que se tiene esas condiciones que les comento de que tienen diferente difusividad, pues el helio va a difundir preferentemente hacia afuera. Entonces nosotros vamos a tener aquí una concentración de helio, ¿sí? Que no sé si le quieren poner la original en concentración de helio 0. Y acá afuera, debido a que es muy lenta la difusión, ¿sí? Se puede remover muy fácil y aquí en la superficie la concentración de helio se remueve muy fácil. De aquí a que difunde y se remueve muy fácil, se dice que es 0. A pesar de que se está alimentando aquí el hidrógeno, se alimenta y se deja pues aquí un rato hasta que se da en esta mezcla. El tubo tiene una longitud de L, tiene un radio R0 y bueno, si quieren ponerle R1 y R2. El radio aquí va a ser R2 y aquí el radio en la parte interna R1. Se conoce la mezcla, se conoce composición. Por eso puedes saber cuánto helio tienes aquí. Entonces aquí lo único que nos interesa es a qué velocidad va a difundir el helio. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Definir perfil de concentración de helio. Y el flux del helio, es decir, los moles por metro cuadrado segundo que se están perdiendo de él, bueno, que se están logrando separar. ¿Por qué? Porque son los que pasaron a través de esto. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntó, perdón? que si estableciste algunas consideraciones. Ah, sí, consideré que la difusividad es constante. Y que pues el sistema está en un estado estacionario también. ¿Qué más? La concentración del helio a través del vidrio Pyrex es función de quién? Eso sí, no la logré Flux definir. del helio se llama flux, no es velocidad. El flux Okay. del helio va a ser función de qué? Variable. ¿Qué se utiliza? ¿El convectivo, el molecular o ambos? A ver, ¿alguien más que haya hecho consideraciones?
Profe, ¿no sería en función de R? ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? ¿La del helio? No, por eso, la concentración o el flux del helio. Mm, Ambas o la concentración es función de una y el helio es función del otro. Y el flux es función del otra. Bueno, bueno, según yo en la concentración. Pues ambas, porque lo que te va a definir el flux es el gradiente de la concentración, por una parte. ¿Sí? El flux del helio va a ser menos difusividad del helio en Pyrex por el gradiente de concentración del helio. Si ya dijeron que era función de R, es con respecto a R, más la concentración del helio por la velocidad media molar, es decir, de la corriente de gas. De aquí yo puedo decir que este va a ser 0. ¿Por qué? Porque el helio, el Pyrex es un sólido estático. No dice que se está moviendo. Y aparte, aun cuando se estuviera moviendo, no se mueve para afectar la difusividad, el flux. Entonces es un sólido. Si hubiera reacción, se les hubiera definido que el helio, cuando difunde a través de la pared, reacciona. Pero no hay reacción, nomás te está diciendo que sirve, dice aprovechar que la difusividad del helio es mucho mayor que la difusividad del hidrógeno, por eso se llama separación de helio e hidrógeno, por vidrio Pyrex. Haz de cuenta que el Pyrex, de cuenta que tú tienes un papel filtro, tú tienes el hidrógeno, que son estas partículas sólidas, y el helio que estuviera en el agua. Pasas por el papel filtro y va a pasar el helio. El hidrógeno, pum, pues va a chocar y aquí se va a... Es un tipo de filtración, el vidrio Pyrex con respecto. Por eso se llama separación del helio. Y cuando tú filtras algo, pues no necesariamente no hay reacción. O sea, no necesariamente hay reacción. Se supone que cuando tú haces una separación, utilizas un medio inerte. Por eso no hay reacción. Si yo les estuviera diciendo en el planteamiento del problema que va a haber una reacción, pues entonces pues se considera la reacción. No se... Pues del lado izquierdo, pues no sería ningún término porque está en estado estacionario, no hay cambios respecto al tiempo. Ok, esta se va. ¿Cuál otra? Pues no hay velocidad en R, ni en θ, ni en Z. Ok, entonces de acá nos queda 0. ¿Y del lado derecho? Del lado derecho, pues nos quedamos con la difusividad. Y el delta de la concentración con respecto de R. Y nada más. Bueno, 1 sobre R y la reacción no. RA no. Esta se va, entonces nos vamos a quedar con que 0 va a ser igual a, vamos a escribirlo aquí, difusividad del helio en Pyrex por 1 sobre R, el cambio con respecto a R, de R, el gradiente de la concentración del helio con respecto al R, y nada más, ¿verdad? Esto es 0, esto es 0. ¿Bien? Profe. Dime, Jimena.
¿Qué pasó con el rho que estaba, bueno, multiplicando la difusividad? Mira, tú quieres un rho aquí, pero la ecuación tenía todo esto, pero aquí no tenía una fracción de A. Si tú multiplicas, tú sabes que que la fracción másica de A es la fracción de A con respecto a esta. Entonces, si tú tienes el producto de ρ por WA, ρ por WA, si este es constante o no es constante, la metes acá, ρ por WA te va a dar la concentración másica de A. Entonces, si aquí tú tienes ρ, que para fines prácticos, cuando hablas de esta ecuación no quisieron hacerla dos veces, por eso te dijeron, ρ va a ser igual a C. No te pierdas. Aquí tienes ρ, pero debería ser C para cuando estás hablando de concentración. Este son kilogramos por metro cúbico. Concentración son moles por metro cúbico. Pero esta misma ρ, si tú la metes aquí, te va a quedar ρ de A. Pero como vamos a trabajar con moles, te queda concentración total. Sería aquí, en lugar de W, cuestión sería así, concentración total de la mezcla, difusividad del helio en Pyrex, 1 sobre R parcial con respecto a R de R por la fracción molar del helio por R. Si tú multiplicas, acuérdate que la fracción molar del helio va a ser la concentración del helio entre la concentración total. Esta. De aquí, este 0, si yo lo pongo acá, me da igual. Y es porque ya estamos acostumbrados a siempre resolver de este lado, de aquí para este lado. Entonces, vamos a encontrar las constantes. Acuérdense que ustedes pueden pasar, de acuerdo a esto, pueden pasar esto dividiendo y te vas a chutar el 0, te vas a chutar la R. ¿Por qué R? Si R tuviera un valor, haz de cuenta que tiene 0 y lo divides entre la difusividad del helio, esto te va a dar 0. Y ese 0, si esta la pasas multiplicando por R, cualquier valor que tuviera, siempre te va a seguir dando un 0, porque todo esto es 0. Y entonces, de ahí tenemos que la difusividad con respecto, la derivada con respecto a R, de R, dice que va a ser, pues, este 0. Si ustedes dicen que esta derivada es igual a 0, quiere decir que R, concentración del helio con respecto a R, es decir, esto de adentro, como su derivada es igual a 0, pues este es C1. Si ustedes siguen resolviendo, nos da que la concentración de helio con respecto a R es C1 sobre R. Nos da entonces que la concentración, caray, si cerró, concentración de helio va a ser igual a C1 R por DR logaritmo, C1 por el logaritmo natural de R más C2. Ahora sí ya tengo las constantes, Jimena. Ahora sí hay que encontrarlas, pero primero hay que definirlas, es decir, resolver el problema y definir sus constantes. Entonces, pues para encontrar aquí, yo tengo ¿cuáles son las condiciones frontera que tienen aquí en este problema? ¿Alguien me las puede definir?
Este es el sistema. Sí se puede. Pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones frontera que puedo definir aquí para esta ecuación? De que R es igual a R2. ¿Cómo? De que R es igual a R1, perdón. R1, ¿y qué información tengo ahí? Que la concentración del helio es la concentración 0. ¿Sí le habíamos puesto 0? Pues ponemos 0. Concentración de helio 0. Ok. ¿Y cuál otra? Que en R igual a R2 la concentración de helio va a ser igual a 0. Ok. Y luego entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Alguien me puede definir cuál sería el valor de las constantes? Que lo haga en su libreta y me diga. O que me diga qué escribo aquí. A partir de la condición frontera 1 voy a tener que... A partir de la condición frontera 2 voy a tener que... Más bien 2 puntos en lugar de... La concentración de helio 0 es igual a la constante 1, logaritmo natural de R1 más constante 2. ¿Y luego en la 2? Sería 0 igual a la constante 1, logaritmo natural de R2 más C2. ¿Y luego qué hago? Resto, ¿no? Restar. La estrategia que les enseñaron era que se restaba y entonces tenías concentración de helio 0 es igual a C1. Si saco yo aquí el factor común, me queda logaritmo natural de R1 menos logaritmo natural de R2. C2 menos C2 me da 0. Por lo tanto, de aquí yo voy a decir que C1 va a ser igual a la concentración del helio en el interior por el logaritmo natural. Fíjense, cuando tú tienes la resta de dos logaritmos, se queda logaritmo natural de R1 entre el que se está restando. Ese es C1. Después de eso, a los que me van siguiendo con un poquito más de esfuerzo, de aquí puedo sacar, ya sustituyo y yo puedo sacar C2, ¿sí? Y voy a usar esta C2. Yo voy a decir que sé que C0 es igual a C1, que es concentración de helio 0 entre el logaritmo natural de R1 entre R2 por el logaritmo natural de R2 más C2. Entonces, por lo tanto, C2 va a ser concentración de helio 0 entre logaritmo natural de R1 entre logaritmo natural de R2, pero pasa restando logaritmo natural de R2 y esto pasa restando signo negativo. Entonces ya sustituyo ahora sí ambas en la de arriba, en esta que tengo acá al lado derecho. Y tengo yo que la ecuación me va a decir que la concentración del helio es igual a C1, que es concentración de helio en el interior, logaritmo natural de R1 entre R2, por el logaritmo natural de R, minúscula porque es mi variable, más C2, que es negativo, y es concentración de helio entre logaritmo natural de R1 entre R2, por el logaritmo natural de R2.
Entonces, de aquí, yo voy a tener que la concentración de helio, todo esto, este y este, pues los puedo sacar como factor común. Tengo concentración de helio 0 entre logaritmo natural de R1 entre R2. Y esto va a ser logaritmo natural de R, pero el que está restando en la regla de los logaritmos me queda que es R2. Y entonces esa sería la expresión. Ese sería cómo va a estar cambiando la concentración del helio. Si se fijan, este problema es análogo al que les puse en el examen. Esa es la misma solución que ustedes tenían de la esfera porque les quedaban logarítmicos. Ah, no, no es cierto, no queda logarítmico. Eso es para un cilindro, porque la otra queda 1 sobre R, porque es R cuadrada, cuando se integra queda 1 sobre R. Ok, perdón, olviden. Ok, entonces ahora, pero esta solución de logaritmos va a ser muy peculiar, ya deben de ir ustedes aprendiendo, clasificando el conocimiento, que para los cilindros normalmente vamos a tener una relación logarítmica. Para las esferas es 1 sobre R, 1 recíproca, ¿sí? Y para las coordenadas rectangulares, pues es una línea recta normalmente. Bueno, ahora me piden, este es cómo va a estar la concentración. Ahora me piden cómo va a variar el helio. ¿Cuántos moles de helio por metro cuadrado en ese cilindro por segundo van a estar saliendo? Y yo sé que es igual, de acuerdo, como no tengo convectivos, es únicamente el molecular, por el gradiente de concentración del helio con respecto a R. Ah, carambito, pues ya lo tengo por aquí, ¿no? Aquí arriba, fíjense, el cambio de concentración de R con respecto a R es C1 sobre R. Y como yo quiero que sea ¿dónde quiero evaluar esto? Ah, pues el que se está perdiendo a través de cualquiera de los dos. Pero voy a hacerlo a través del radio interno, R1. Tiene sus ventajas, porque si le pongo en R2 se me va a cancelar. Pero bueno, entonces, es evaluar este en R1. Y eso sería igual a tener la difusividad del helio en Pyrex y voy a tener C1 sobre R. Porque allá arriba decía que la derivada de la concentración de helio con respecto a R era igual a C1 sobre R. ¿Pero cuál R? Ah, pues R1. Porque estoy evaluando en R1. O si quieren, lo dejamos así, R evaluada en R igual a R1. Y esto es igual a la difusividad del helio en Pyrex. Y ahora sí me traigo arriba y sustituyo R igual a R1. Me traigo arriba esto. C1R. ¿Y cuál va a ser C1? Aquí está. Es la concentración. Es decir, va a ser R1 aquí, porque acuérdense que C1 sobre R, por la concentración del helio sobre logaritmo natural de R1, R2. Esto es esto mismo. Aquí lo tengo. Porque es C1 dividido entre R evaluado en R1. Y este sería el flux, es decir, los moles por metro, los moles de helio por metro cuadrado segundo va a ser igual a su difusividad por entre R1 por la concentración interna de helio por la relación, el logaritmo de la relación entre los radios. Y hemos encontrado la velocidad con la que se escapa el helio.